Buenas tardes, María. Buenas tardes, Pablo, a ti también. Muchas gracias por tu introducción. Efectivamente, bueno, mi presentación trata de un poco explicar cuál es la respuesta, cuál es la aproximación de Hidroconta al mundo del metering. Como bien has dicho, la aparición de las tecnologías LP1 nos ha dado la oportunidad a los desarrolladores de poder dar una respuesta más adecuada al problema que plantea el metering de agua. Aquí en la presentación que tengo en pantalla se ve un poco las distintas tecnologías que tenemos disponibles y como vemos tenemos un amplio abanico. No hemos, como otros fabricantes, no hemos apostado por ninguna en concreto. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos optado por una y no por otra? Pues simplemente porque en el origen del proyecto lo primero que hicimos fue analizar todas ellas, hablar con partners, hablar con clientes, interesarnos por los pilotos que se habían hecho con cada tecnología. Y lo que vimos es que a unos les gustaba una cosa, a otros les gustaba otra, por distintos motivos. Pero en el análisis que nosotros hicimos nos dimos cuenta que realmente ninguna tecnología es superior tecnológicamente a la otra, sino que cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. De manera que se adaptaban a unos casos de uso mejor y a otros peor. Por tanto, decidimos hacer un esfuerzo desde el punto de vista de desarrollo y tenerlas todas disponibles de manera que pudiésemos crear un sistema muy flexible y que pudiese adaptarse prácticamente a cualquier escenario. Entonces, si os parece, vamos a pasar a explicar cada una de ellas, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus inconvenientes y un poco explicar el porqué de esta decisión que hemos tomado. La primera de ellas sería, por ejemplo, Sigfox. Sigfox, su principal ventaja es que tiene una amplia difusión, es decir, está bastante extendida en el mundo. Tiene un consumo muy bajo, pero a cambio su principal hándicap es el ancho de banda. Es decir, tenemos una cantidad de datos que podemos transmitir al aire muy limitada. Y eso en cierto tipo de aplicaciones, sobre todo donde se requiere bidireccionalidad, es un problema y la descarta prácticamente. Sigfox como tecnología llega a acuerdos, es una compañía francesa, llega a acuerdos en cada país para que despliegue su cobertura. En el caso de España es Cellnex, en el caso de otros países es otro operador distinto. Y plantea, como digo, la cobertura la genera el operador y el principal problema que plantea sería, bueno, ¿qué pasa en las zonas donde no tenemos cobertura? No podemos desplegar Sigfox. Bueno, también han pensado en eso y ponen a la disposición del desarrollador la posibilidad de comprar microestaciones base. Las microestaciones base son pequeñas estaciones que podemos comprar, que tienen un bajo coste y que nos permiten desplegar cobertura Sigfox en zonas donde el operador todavía no ha llegado. La topología de una red Sigfox es muy similar a la que podemos ver para otras topologías de sistemas radio que funcionan en banda libre. Ni más ni menos que tenemos los equipos que transmiten a un concentrador, ese concentrador transmite la información a Internet, desde ahí a un backend del propio Sigfox, y desde ahí nosotros podemos extraer esa información, esos datos y poner a disposición de nuestros clientes a través de nuestro servidor de Meter, que explicaré un poco más adelante. La tecnología LoRaWAN es otra tecnología que funciona en banda libre igual que Sigfox. La principal diferencia que tiene con respecto a esta es que es mucho mejor, es mucho más inmune que Sigfox al ruido, a cambio de que consigue distancias de comunicación menores. Es decir, con Sigfox podemos conseguir distancias de comunicación mucho mayores, es decir, necesitamos una densificación de antenas, una densificación de concentradores mucho menor, conseguimos distancias más largas, a cambio LoRa tiene un mejor desempeño indoor, es decir, es más inmune al ruido y puede instalarse en zonas, digamos, que tienen peor visión de antena. Desde el punto de vista de transmisión de datos es un poco más abierta que Sigfox, permite bidireccionalidad, no es tan restringida en la cantidad de datos que transmitimos al aire. Esto habla en cuanto a tecnologías que utilizan banda libre. Si nos vamos a tecnología, bueno, como aquí tengo un pequeño
pequeño gráfico de la topología que utiliza LoRaWAN, como vemos, es exactamente el mismo que el que utiliza Sigfox. Si hablamos de tecnologías que funcionan en bandas licenciadas, que utilizan frecuencias de telefonía móvil, la principal que nos encontramos es Narrowband, es la más moderna y eso le tiene el hándicap de que el ser más moderna también tiene un despliegue mucho menor. Es decir, ahora mismo encontramos cobertura en pocos sitios todavía, no tiene una cobertura tan extendida como las otras dos. Sin embargo, tiene la ventaja de que al funcionar en frecuencia licenciada, pues podemos transmitir a mucha más potencia y, por tanto, conseguir funciona en lugares donde tenemos escasa visión de antena. Como inconveniente, igual que las otras te permiten comprar gateways y desplegar cobertura donde no existe, esto, al tratarse de una tecnología que funciona sobre banda móvil, pues depende totalmente del operador de telefonía. En el caso de España es Vodafone y Movistar. Es decir, si no hay cobertura de Vodafone y Movistar, no hay manera de desplegar Narrowband. Seguimos teniendo y hemos querido añadir a las posibilidades de comunicación de nuestro producto el sistema GPRS. ¿Por qué? Porque es el sistema más maduro, es decir, es el primero que salió y es el que tiene más despliegue de cobertura. Por tanto, funciona donde no tenemos cobertura de resto de operadores y donde no tenemos manera de desplegarla. Por tanto, es un sistema que aun siendo maduro, todavía no ha caído en desuso y preveemos que todavía le quedan bastantes años de vida. Aquí, aquí tenemos en esta diapositiva nuestro equipo IRIS, que es el sistema de telelectura, un sistema tipo AMR, que incluye las tecnologías de comunicaciones de las que hemos hablado antes. ¿Qué es un sistema AMR? Pues es un sistema de comunicaciones que podemos añadir a un contador de forma externa y que nos lo convierte en un contador con telelectura. Siguiendo al hilo de la flexibilidad que estamos diciendo que queremos mantener en el desarrollo de nuestro sistema, hemos dotado a este equipo de dos sistemas de captación de pulsos. Uno, que sería el emisor de pulsos tradicional, que es el que utiliza todo el mundo, que es a través de un emisor de pulsos que captura esa lectura del contador y la emite a través de comunicaciones, y que no solo es compatible, es decir, no solo hemos hecho nuestro equipo, hablando de la flexibilidad de la que decía al principio, no solo los hemos hecho compatible con los contadores de nuestra marca, sino que nos permite este sistema de captación de pulsos ser compatible con contadores de cualquier marca, es decir, un sistema que tenga un contador de cualquier marca, imagínate, que está ya desplegado en el campo y lo quiero convertir a telelectura. Oye, pues puedo utilizar ese mismo contador de pulsos, añadirle el sistema de telelectura de videoconta y convertirlo a un contador de telelectura. No solo para contadores de agua, sino también para contadores de luz y gas, es decir, cualquier dispositivo que tenga un emisor de pulsos, ya sea electrónico, ya sea mecánico. Estos sistemas de emisión de pulsos tienen un inconveniente, y es que utilizan normalmente tecnología magnética. Eso quiere decir que son sensibles a campos magnéticos externos, dejando de funcionar. Nosotros, para evitar eso, es decir, para que nuestro equipo no tuviese ese problema, hemos desarrollado también un sistema de captación de pulsos inductivo. El sistema de captación inductivo captura el pulso mediante bobinas y lo hace totalmente inmune a estos campos magnéticos externos que decía, evitando ese posible fraude porque alguien ponga un imán al lado del emisor de pulso y evite la captura de la señal. ¿Qué inconveniente tiene esto con respecto al otro? Que solo está disponible por tener que montarse, como vemos en la foto de antes, tiene que montarse directamente encima del contador y, por tanto, pues tenemos que adaptar la carcasa del producto para que encaje en el contador. Por tanto, solo lo hemos hecho compatible con los contadores de nuestra marca, que serían los de la gama Atlantis, de N15, de N20 y de N25. Por tanto, como decía al principio, pues cubrimos prácticamente cualquier marca de contador, cualquier tecnología de comunicaciones, y podemos adaptarnos a cualquier escenario.
Aparte de un sistema de metering, pues está muy bien lo que decía al principio Pablo. No tenemos que ir con la libretita y capturar el volumen del contador, pero no solo nos ofrece eso, es decir, un sistema de metering no solo es tener de forma sencilla la lectura del contador, nos da muchas más posibilidades. Por ejemplo, la detección de fugas, por ejemplo, la detección de contador parado, la detección de una serie de alertas que podemos capturar y podemos enviar en el momento que se producen, dando posibilidad al gestor de aguas o al cliente de dar una respuesta rápida a cualquier evento que se le produzca en la red. El otro producto que tenemos disponible para el sector del metering es nuestro contador ultrasónico R400 Sentinel, el cual tenemos disponible para comunicación Wireless en Bus, LoRaWAN y Narrowband IoT, que dispone de esta tecnología de comunicaciones ya de forma interna dentro del contador y que además nos da todas las ventajas que tiene un contador ultrasónico. Como decía, es R400, nos da una precisión muy alta, una precisión en la medida, y es un equipo muy pequeño, muy compacto, muy ligero y de alta durabilidad. Bueno, hasta aquí los sistemas de metering de Hidrocontra, pero en una red de agua no solo tenemos lectura de sensores, tenemos que también poder actuar de alguna manera. Aquí nace el sistema de Meter de Hidrocontra, que es un sistema no ya de telelectura, sino de telecontrol. Es decir, no solo nos permite leer parámetros y enviarlo a través de comunicaciones, sino que nos permite actuar de forma física sobre los elementos de la red. Es decir, podemos abrir y cerrar válvulas, podemos activar bombeos, podemos activar filtrados, podemos enviar alertas, es decir, conectar señales analógicas que nos envían información del estado de la red, por ejemplo, presión, por ejemplo, temperaturas, calidad del agua, etcétera, etcétera. Nos da posibilidad de conectar cualquier sonda analógica de 420 miliamperios y poder integrarla también en la red. El sistema de Meter es un sistema que nace principalmente para dar respuesta a comunidades de regantes, es decir, un sistema que está adaptado a comunidades de regantes, pero que, como digo, se puede adaptar fácilmente a redes de agua potable, como explicará posiblemente Borja en su intervención posterior. Es un sistema que está creado siguiendo la misma filosofía de la que ya he hablado para Iris, es decir, un sistema flexible y escalable, de bajo coste de mantenimiento y muy fácil de desplegar. Es decir, nos podemos adaptar, como decía antes, a la mayoría de casuística que nos podemos encontrar en comunidades de regantes. No importa la concentración de hidrantes que tenga, no importa los niveles de cobertura, no importa la dispersión de los puntos de control. Es decir, es un sistema que permite poder adaptarnos a cualquier escenario prácticamente. Simplemente, es un sistema muy sencillo, como digo, simplemente con 3 elementos hardware, de meter de 4 hidrantes, de meter de un hidrante y una expansión de hidrantes que nos permite, como decía al principio, adaptarnos a cualquier número de hidrantes que tenga, es decir, en la arqueta la comunidad de regantes en sí. Y luego tenemos nuestro servidor de Meter, que es nuestra base de datos donde se capturan toda la información que genera el sistema, y cuando digo toda la información que genera el sistema, digo de cualquier tecnología de comunicación, de cualquier producto. Es decir, todo está integrado en el mismo servidor, con la misma aplicación y disponible al usuario a través de nuestra web. Es decir, para el usuario realmente es totalmente transparente el tipo de producto, el tipo de comunicación que utiliza. Lo único que ve es un dispositivo que me está enviando datos y que las tengo disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Además, en el último punto, como podemos ver, tenemos desarrollado también una API, que es ni más ni menos que un sistema, un mecanismo que nos permite poder incorporar la información que genera nuestro sistema a aplicaciones de terceros. De manera que cualquier cliente que tenga un sistema preexistente, que ya tenga un SCADA con el que trabaje, puede incorporar los datos que genera el sistema de Meter a esa aplicación.
Estos son los dos dispositivos que tenemos para control de válvulas, Demeter de 4 hidrantes, Demeter de 1 hidrante, y son los únicos dos que necesitamos para desarrollar cualquier tipo de topología, que son las que vemos aquí en este gráfico. Esto sería una topología GPRS, esto sería una topología con concentrador GPRS radio y la podemos implementar solo con esos dos tipos de equipos. Por tanto, lo que decía al principio, es muy sencillo, muy fácil de mantener. Y esto es una pequeña muestra de lo que os van a explicar ahora después. Esta es nuestra web, en la que, como digo, podemos visualizar cualquier elemento del sistema. No importa, es decir, totalmente independiente de qué comunicación sea, de qué tipo de dispositivo sea, si solo es de metering o si es de telecontrol. Estos son unas pequeñas capturas de cómo funciona, y aquí hay un ejemplo de lo que decía de cómo podemos incorporarnos a aplicaciones de terceros. Aquí vemos a la izquierda una aplicación de uno de nuestros partners que está incorporando los datos que nosotros también disponibles en nuestra web. De manera que, digamos, hemos creado un sistema súper flexible, súper adaptable y que nos permite dar respuesta a cualquiera del caso de uso de los problemas que nos pueda plantear nuestros clientes.